Cordial saludo, profe, compañeros. En el día de hoy les vengo a hablar sobre los tipos de texto por William Hernández. Primero voy a hablar un poco de la estructura de los tipos de texto. Todos los tipos de texto tienen una estructura más o menos similar, donde la estructura se basa más o menos en una introducción, un desarrollo y una conclusión. Donde la introducción vendría siendo más o menos como lo que se refiere a identificar el objeto que se va a describir, o se presenta el tema que será tratado en el texto, más o menos. El desarrollo sería por lo menos donde se empieza a describir con gran profundidad el objeto, o se plantearían las ideas principales. Esa es más o menos como el desarrollo en la estructura. Y la conclusión vendría siendo más o menos una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto, o puede aparecer también un breve resumen de los temas tratados. Eso es más o menos la estructura de los textos, de los tipos de texto. En cuanto a la tipología, se refiere más o menos a los tipos de texto que existen. Una tipología textual es como la forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos tipos de texto. Las clasificaciones más comunes entre los trabajos lingüísticos se distingue por lo menos entre ellos la narración, la descripción, la argumentación, la explicación y el diálogo. Eso más o menos vendría siendo la tipología. Ahora, entre los diferentes tipos de texto podemos encontrar los más destacados como son texto descriptivo, texto expositivo, texto científico, texto argumentativo, narrativo y literario. Para el texto descriptivo, más o menos como lo presenta la imagen, es como describir, por lo menos si describiéramos un día, sería por lo menos si es tenue, nublado, precioso o brillante. Si sería para escribir una persona, sería más o menos si es listo, bueno, gracioso, simpático, etc. Entre los tipos de texto es tal vez el más directo y su función es describir ya sea un personaje, lugar, producto o servicio de forma clara y concreta para que rápidamente le transmita al lead su utilidad. Texto expositivo. Pues como bien lo presenta la imagen, es exponer algo, cuando exponemos algo a los demás. Exponer es colocar algo a la vista de los demás, por ejemplo, un producto, o en el caso literario, una idea, teoría o tesis. Cuando exponemos algo, no juzgamos ni analizamos, simplemente mostramos algo. Ese más o menos vendría siendo el expositivo. Texto científico. Este es muy importante y también está vinculado a la autoridad. El modo científico utiliza datos comprobables y cita fuentes. Es una forma de mostrar lo fidedigno y veraz que es tu dominio. Para estos tipos de texto podemos encontrar lo que son encuestas, estadísticas, informes, entre otros tipos de texto. Los textos argumentativos, pues es argumentar algo a alguien, es argumentar algo o mantenernos en algo. Un argumento es un instrumento para dejar algo en claro y es un tipo de texto muy útil cuando lo que necesitamos es persuadir. Cuando argumentamos nuestra narrativa, tiene que estar orientada a demostrar algo. Texto narrativo. Los textos narrativos son como narrar cuentos, historias, eso es más o menos el texto narrativo, ahí lo presenta claramente la imagen. El texto narrativo es aquel que relata un cuento, historia, hecho o mitos, por lo que puede ser ficticio o no, real o no puede ser real. Eso es cuento narrativo, es narrar. Texto literario. Son textos con una gran estética literaria, por lo que algunos se consideran obras de arte. Entre estos se destaca el lenguaje metafórico, rico en expresividad y emotividad. Si bien todo es literatura,
tenemos que colocar este tipo como estrictamente literario para crear un espacio dedicado a los textos artísticos y creativos, como por lo menos lo pueden ser la poesía, cuentos cortos, crónicas y fábulas. Estos serían algunos ejemplos de esta clase de textos. Eso es todo, muchas gracias y chao.